friends, it's a great joy for me to be here in Barcelona, and I hope that I'll be able to meet some of you and get to know you a little bit and understand who you are, each of you. Aloha, queridos amigos, es para mí una gran alegría poder estar aquí en Barcelona y espero tener la oportunidad de poder conocer a algunos de vosotros personalmente y hablar con vosotros. I really owe this to my son Naim, who invited me to Barcelona, and also to the friends here who have very kindly given us this opportunity to be together. Le debo de estar aquí a mi hijo Naim, que me ha invitado a Barcelona, y también a los amigos que han organizado este evento para que esté con ustedes. And I would honestly and truly prefer to listen to Amin speaking than myself. y que preferiría otras cosas a tener que. I don't believe what you said. And you would prefer other things. Friends, perhaps we'll start with a little story. Is that okay? About 170 years ago, there was a little boy playing by the sea, by the shore in Akka. Si me lo permiten, voy a empezar contándoles una pequeña historia. Hace aproximadamente 170 años había un niño pequeño jugando en la orilla del mar en Akka. The sun was going down. El sol se estaba ocultando. And suddenly, as he looked up, he saw that the sun is going back up again. Y de repente, cuando miró arriba, vio que el sol otra vez se estaba levantando. So what would you do? ¿Qué haríais vosotros? He just ran home. Él simplemente se fue corriendo a casa. He ran through the streets of Akka to his home. Corrió por las callejuelas de Akka hasta su casa. And he was shouting and screaming. Y estaba gritando y dando gritos. Immediately, his family said, "What happened?" He said, "I saw the sun go down and I saw it go up again." Y cuando la familia le preguntó qué pasa, dice, he visto el sol ocultarse y luego volver a salir. The father called all of the family together. El padre llamó a toda la familia, juntó a toda la familia. And they invited a wise man who was a sheikh to come to sit with them. E invitaron a un sabio, a un sheikh, a que viniera y se sentara con ellos. And this sheikh, who was going to explain what had happened, he called this little boy to him. Este sheikh que iba a explicar qué es lo que iba a interpretar, qué es lo que había pasado, llamó al chico. He says, "I want you to go in the street and bring me a stone." Y le dijo al chico, quiero que vayas a la calle y me traigas una piedra. So this little boy, Mahmoud, went into the street and he brought in a stone and gave it to the sheikh. Y ese niño pequeño, que se llamaba Mahmoud, fue a la calle, cogió la piedra y se la trajo al sheikh. And the sheikh took it and he squeezed it hard on the ear of this little Mahmoud. Y el sheikh cogió la piedra y la apretó fuerte, fuerte en la oreja del niño. And Mahmoud started to cry. Y el niño Mahmoud empezó a llorar. And the sheikh said to him, "Please forgive me that I have hurt you. Y el sheikh le dijo, perdona que te haya herido. But what I am going to say to you, I want you never to forget it. That's why I have done this." Pero lo que te voy a decir, no quiero que lo olvides nunca. Y por eso te acabo de hacer lo que te acabo de hacer. He said, "What has happened today, this sun going down, is a sign that today in the far-off land of Persia, they have put to death a messenger of God." Dice, lo que ha pasado hoy significa que en la lejana Persia, lo que ha pasado hoy, que el sol haya descendido, significa que en la lejana Persia hoy han dado muerte a un enviado de Dios. But another messenger of God will arise,
pero se levantará otro mensajero de Dios. This is the sun coming up again. Y ese es el sol que se ha vuelto a levantar. And he will come to this very city that we are living in. Y Él vendrá a esta ciudad en la que nosotros vivimos. And when he comes, both your father and I will have passed on. Y cuando Él llegue a esta ciudad, tanto tu padre como yo habremos muerto. He will live in a high building at the top of some stairs. Él vivirá en un edificio elevado, en la parte alta de unas escaleras, And he will speak with the Persian tongue. y hablará en la lengua persa. And when he comes, you must go to greet him Y cuando venga, tú tienes que ir a saludarle and give him our salutations and greetings. y darles nuestros saludos y nuestros respetos. And tell him that we offer our allegiance to his cause. Y decirle que nosotros ofrecemos nuestra alianza a su causa. So that was that. Y así fue. And the years went by. Y los años fueron pasando. And Mahmud grew up. Y Mahmud se hizo grande. And he became quite an eminent person in the city of Akka. Y se convirtió en una persona bastante eminente en la ciudad de Akka. And then one day the news came that the god of the Persians is coming to Akka. Y un día llegó la noticia de que el dios de los persas va a venir acá, está llegando acá. And no one in Akka wanted this to happen. Y nadie en acá quería que algo así sucediera. They had heard very bad things about this god of the Persians. This was Baha'u'llah. Habían oído muchas cosas malas de ese dios de los persas, de Baha'u'llah. And at the end, and when the boat arrived, when the ship arrived off the shore of Akka, Mahmud was there and saw everything happen. Cuando el barco de Baha'u'llah llegó al puerto de Akka, Mahmud estaba ahí y vio cómo sucedía todo. The first thing he saw was that they would not come into the water immediately. They had to come and walk in the water up to the shore because the boat was off the shore. La primera cosa que vio es que tuvieron que pasar por el agua para llegar a la orilla, porque el barco estaba alejado de la orilla. And Abdul Baha and another person came out of the ship and went onto the shore first. Y primero Abdul Baha y otra persona descendieron del barco y fueron caminando hasta la orilla. Abdul Baha did not want any of the women to have to walk in the water. Abdul Baha no quería que ninguna de las mujeres tuviera que caminar en el agua. It would be a humiliation to them because the water in this custom, it would stick to their body and it would become a humiliation in front of everyone. Para ella sería una humillación porque sus ropas con el agua se ceñirían a su cuerpo y eso sería una humillación. So he procured a chair. Así que él consiguió una silla. And one by one, they carried the women folk in these chairs like queens on their way to the prison. Y con esa silla, una a una, llevaron a todas las mujeres como si fueran reinas desde el barco hasta la orilla. This is turning abasement into glory in a way. Eso es, en cierto modo, convertir la humillación en gloria. And Mahmud saw this. And he saw Baha'u'llah come off the ship. Y Mahmud vio esto y también vio a Baha'u'llah salir del barco. And he said to himself, I'm going to kill him. Y se dijo a sí mismo, voy a matarle. And he set about a plan to kill Baha'u'llah. Y de tal manera que se pergeñó un plan para poder matar a Baha'u'llah. After some time, he met Abdul Baha in the town because Abdul Baha was in the mosque actually. Pasado un tiempo se encontró a Abdul Baha en la ciudad. And he started to talk badly to Abdul Baha. Y empezó a hablarle muy mal. That you are the son of God and things like this. Tú te crees que eres el hijo de Dios y cosas por el estilo. And Abdul Baha turned to him. And he quoted from a tradition in Islam
Y Abdul Baha se dirigió a él y le citó una tradición islámica. And in that tradition, he says that, let me quote it properly, otherwise I will make a mistake. I may not have it here, do I have it? Yes, he says, be charitable towards the guest, even though he be an infidel. So be kind towards a visitor, even if he's an infidel. Así que se dirigió Abdul Baha a este Mahmud y le citó la siguiente tradición islámica que dice: sé caritativo con el visitante, aunque sea un infiel. And Mahmud was very touched by Abdul Baha, and he liked him. Y Mahmud se sintió muy conmovido con Abdul Baha y de hecho He was, le empezó a caer bien. he was very much affected by it. Se sintió muy afectado por él. But he was still determined to kill Baha'u'llah. Pero aún así estaba decidido a asesinar a Baha'u'llah. So he set about his plan. And he went to the prison one day with a knife hidden under his coat. Así que puso en marcha su plan y un día se dirigió a la prisión con un cuchillo oculto bajo su túnica. Because of his prominence in the city, he was permitted to go into the prison very easily. Puesto que era una persona prominente en la ciudad, se le permitía entrar y salir y pudo entrar a la ciudad, a la prisión con facilidad. And then he met with the guard outside of the prison cell of Baha'u'llah. Y entonces se encontró con el guardia que estaba fuera de la celda de Baha'u'llah. And he said, I would like to visit Baha'u'llah. Y le dijo, me gustaría visitar a Baha'u'llah. And the guard said to him, let me first ask Baha'u'llah if he will receive you. El guardia le dijo, permíteme preguntarle primero a Baha'u'llah si él está dispuesto a recibirte. So he went into the room, the guard, and he said to Baha'u'llah that there is a Sheikh Mahmud who wishes to see you. Así que entró a la celda de Baha'u'llah y le dijo, aquí fuera está Sheikh Mahmud y desea verle. Baha'u'llah said to him, to the guard, tell him to first remove the weapon that he has hidden under his cloak. This is not his exact words, but this is what he said. Y Baha'u'llah, Baha'u'llah le dijo al guardia, dile primero a Sheikh Mahmud que deje el arma que trae escondida. When the guard said this to Mahmud, he was absolutely shocked. How would somebody know that I have hidden this? Y cuando el guardia le dijo esto a Mahmud, pues él estaba absolutamente sorprendido. ¿Cómo puede saber que yo escondí aquí un arma? And he just went straight out of the prison. Y tal cual se fue de la prisión. Then he thought, I don't need any weapon. I am big enough, I can just kill him with my hands. Y posteriormente pensó, bueno, no necesito ninguna arma, yo soy suficientemente grande, le puedo matar con mis propias manos. So he came back another day. Y otro día volvió. And again he asked the guard for permission to enter. Y nuevamente le pidió al guardia permiso para entrar. And Baha'u'llah said to the guard, tell him, this is not his exact words again, but tell him to purify the motives of his heart before he enters here. Y Baha'u'llah le dijo al guardia, y esto estoy parafraseando, dile a Sheikh Mahmud que antes de entrar purifique sus motivos, limpie sus motivos. And Mahmud, when he heard this, he started to shake. He could not, like a power had taken hold of him, and he just went out of the prison again. Y cuando Mahmud oyó esto, pues empezó a temblar, es como si un poder lo hubiera poseído y se fue del lugar. And soon after, Mahmud had a dream of that sheikh and his father, reminding him of what they had said to him. Y poco después de esa experiencia, Mahmud soñó con aquel sheikh que le había apretado la piedra en la oreja y con su padre, y en ese sueño le recordaban aquella conversación que tuvieron y aquella promesa que le pidieron. I won't go into the details of the dream, but Mahmud made his way that morning to the prison. He climbed up the steps as the sheikh had told him, and he asked for permission to enter.
No voy a entrar en los detalles de cómo fue el sueño, pero en cualquier caso, Mahmud esa mañana cuando se levantó, hizo una tercera visita a la prisión, subió aquellas escaleras de las que le había hablado aquel sheikh cuando era pequeño y fue a buscar la presencia de Baha'u'llah. And Baha'u'llah accepted his request. Y esta vez Baha'u'llah aceptó su petición. And as he entered the room, Baha'u'llah remonstrated with him. He told him off. You? Baha'u'llah remonstrated. He told him off. He was not happy with him. Y cuando Mahmud entró a la habitación, pues Baha'u'llah la amonestó And then he welcomed him warmly. y después le dio una calurosa bienvenida. And Mahmud prostrated himself in front of Baha'u'llah Y Mahmud se postró ante Baha'u'llah, and asked for his forgiveness suplicó su perdón and offered his complete and total service to Baha'u'llah. y le ofreció su completa y total servitud hacia él. And then Baha'u'llah dismissed him. Y entonces Baha'u'llah le permitió salir. As he was leaving the door, as he was going through the door, Baha'u'llah called him back and said, Mahmud, have you not forgotten the greetings from the Sheikh and from your father? Y conforme Mahmud salía, Baha'u'llah le dijo, Mahmud, ¿no te has olvidado de mandarme saludos de tu padre y de aquel sheikh? The manifestation of God knows everything. La manifestación de Dios lo sabe todo. Later, Mahmud played a great role in assisting Baha'u'llah and the Holy Family in Akka. Posteriormente, Mahmud tendría un papel muy relevante en ofrecer ayuda tanto a Baha'u'llah como a su familia. When the greatest holy leaf passed away, he was the one who washed his body and placed it and arranged for his body to be placed in the Nabi Salih cemetery. Cuando la hoja más sagrada, la esposa de Baha'u'llah, falleció, él fue el encargado de lavar su cuerpo y de llevar a cabo todos los arreglos necesarios para enterrarla en el cementerio Nabi Salih en Akka. Also, when Baha'u'llah passed away, he washed the body of Baha'u'llah. También fue él el que lavó el cuerpo de Baha'u'llah tras su fallecimiento. And when they placed the remains of Baha'u'llah into that room of the son-in-law, he was there to organize everything. Y cuando los restos de Baha'u'llah fueron enterrados en esa habitación en Baji, que en aquel entonces estaba ocupada por uno de sus yernos, And he would never, fue él el que se encargó de todos los preparativos. and he would not leave that place. For 1 week he stayed day and night in a tent, keeping guard while they were building the outer wall to protect the remains of Baha'u'llah. Y durante una semana estuvo durmiendo fuera en una tienda de campaña, haciendo guardia y supervisando las obras del muro que da la vuelta al lugar donde están enterrados los restos de Baha'u'llah. He was totally devoted to Baha'u'llah. Está totalmente devoto hacia la figura de Baha'u'llah. Baha'u'llah revealed a tablet in his honor. It's about a commentary in the Quran of a surah called The Sun, and it's a commentary on the sun. Mahmud asked him to explain what this commentary, what this chapter of the Quran was about the sun, and Baha'u'llah wrote a most beautiful tablet in his honor. Y Baha'u'llah incluso escribió una tabla en su honor, una tabla en la que, contestando unas preguntas de Mahmud, Baha'u'llah hacía un comentario sobre uno de los surates del Corán, un surate titulado el surate del sol, y que es una tabla especialmente bella. And when Abdul Baha was to be married with Munira Khanum, he was the one who made all the arrangements in the Sharia court. Y cuando Abdul Baha se iba a casar con Munir Khanum, él se encargó de todos los preparativos y todas las gestiones ante la corte religiosa de Akka. When the friends would come to see Baha'u'llah in Akka, he would go, because if the guards saw anybody coming from Persia and they realized that they're Baha'is, they would be sent back. He would go with his own people who were holding these beautiful lamps in honor of Sheikh Mahmud,
And when they would meet the Baha'is, they would change clothes, and the Baha'is would come into the town like this. He was doing everything he could to serve Baha'u'llah and Abdullah. En aquel entonces, cuando los bahá'ís entraban acá, era muy posible que los guardias, al enterarse que esos persas eran bahá'ís, fueran expulsados de la ciudad y no se les permitiera ver a Baha'u'llah. El Sheikh Mahmud lo que hacía es ir hacia la entrada de la ciudad junto con sus sirvientes que llevaban lámparas para iluminar el camino, y entonces cuando llegaban a los bahá'ís, sus sirvientes se cambiaban las ropas con los bahá'ís y entraban a la ciudad disfrazados de sirvientes de Sheikh Mahmud. Así que Sheikh Mahmud siempre estuvo sirviendo tanto a Baha'u'llah como a Abdullah. Now, friends, when we teach the faith to people, and we say that all the messengers of God come from the same God and that they're like teachers in a school, that's what we say, is that right? Cuando nosotros enseñamos la fe y explicamos a los demás que todos los enviados de Dios vienen del mismo Dios y son como profesores en una escuela, ¿verdad que explicamos eso? Is that right? ¿Verdad? Baha'u'llah himself says it. Baha'u'llah mismo lo dice. He says that, beware, O believers in the unity of God, lest ye be tempted to make any distinction between any of the manifestations of his cause. Cuidaos, oh creyentes, en la unidad de Dios, de ser tentados en hacer distinción alguna entre las manifestaciones de su causa, o de menospreciar los signos que han acompañado y proclamado su revelación. Yes, or to discriminate against the signs in the company. And then he goes on to say, whoso maketh the slightest possible difference between their persons, their words, their messages, their acts and manners, hath indeed disbelieved in God, had repudiated his signs, and betrayed the cause of his messengers. Quien quiera haga la más leve diferencia entre sus personas, sus palabras, sus mensajes, sus hechos y costumbres. En verdad ha dejado de creer en Dios, ha repudiado sus signos y ha traicionado la causa de sus mensajeros. So friends, this is very important, is it not? Baha'u'llah says we must make no distinction between the messengers of God. Sí que esto es muy importante, ¿no les parece? Ahora ha dicho que no podemos hacer distinción alguna entre los enviados de Dios. But Baha'u'llah also says that he is the universal manifestation of God. Pero Baha'u'llah al mismo tiempo dice que es la manifestación universal de Dios. He says that he is the inaugurator of a universal cycle, which is referred to as the Baha'i cycle. Él dice que es el inaugurador de un ciclo universal al que nos referimos como el ciclo Baha'i, whose duration will be at least 5,000 centuries. Cuya duración será de al menos 5.000 siglos, 500.000 años. He also says that he is the supreme manifestation of God. Y él también explica que él es la suprema manifestación de Dios. And that the manifestations of God who appear from age to age during this 500,000 years will remain under his shadow. Y que las futuras manifestaciones de Dios que vendrán durante estos 500.000 años de época en época, todas ellas estarán bajo su sombra. So, how do we resolve this? Así que, ¿cómo resolvemos esto? Por un lado dice que todos son iguales y por otro lado dice que es la suprema manifestación de Dios. Abdul Baha has explained it in a simple way. I'll not use his words, but I'll just make it simple. Abdul Baha lo ha explicado de una manera muy simple y no voy a usar sus palabras exactas, pero lo voy a parafrasear. He says the manifestations of God are like the sun that come up every morning. Él dice que las manifestaciones de Dios son como el sol que aparece cada mañana. Monday and Tuesday and Wednesday and so on. Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. It is the same sun, Es el mismo sol, but it's a different day. pero es un día diferente. But there is one day in the whole year that the sun shines with its full plenitude and glory and heat and so on.
Pero hay un día en todo el año en el que el sol brilla con su máximo esplendor, calor, etc. And that is on the midsummer day. Y eso es en el día en medio del verano. And this is when, once in a very, very long time, a new manifestation of God appears with his full plenitude, and this will overshadow all the others that come after him until the next one comes. Ese día, en que el sol está en su máxima plenitud, es el día del equinoccio de verano. Y así es como una vez cada mucho tiempo surge una manifestación de Dios que está en su completa iluminación, completa luz. We can read this in some answered questions. This has been done. Esto se explica en contestación a algunas preguntas. Now, friends, I think of one friend who Uno de los amigos que visitó, me acuerdo de una historia relacionada con uno de los amigos que visitó a Baha'u'lláh, cuyo nombre era Barga. And when he saw Baha'u'lláh for the first time, he was absolutely shocked. Y cuando él vio a Baha'u'lláh la primera vez en su vida, se quedó en estado de shock, se quedó súper sorprendido y agitado. As he looked at Baha'u'lláh, he said to himself, I have seen this face before somewhere. Cuando miró a Baha'u'lláh pensó para sí mismo, yo he visto este rostro antes. Barga was a devoted servant of Baha'u'lláh before he came to Akka, and he later was martyred, as we know. Antes de haber llegado a Akka, Barga ya era un devoto siervo de Baha'u'lláh y como todos saben, después fue martirizado. But he was absolutely shocked when he saw Baha'u'lláh because he had seen the face before. Pero cuando vio a Baha'u'lláh estaba absolutamente sorprendido porque estaba convencido de que había visto ese rostro antes. But he couldn't remember. Pero no se acordaba cuándo. And as he was sitting there, Baha'u'lláh, as he was walking the room, talking to the friends, he just turned to Barga and he said to him, Barga, burn away the idols of vain imaginings. It's a very profound sentence. Burn away the idols, the dolls of... Y Barga estaba con estos pensamientos y le estaba mirando a Baha'u'lláh mientras caminaba en la habitación arriba y abajo y en un momento dado Baha'u'lláh se dirige a él y le dice, Barga, quema los velos de las vanas imaginaciones. And he carried on walking. Los ídolos de las vanas imaginaciones. And Barga was shocked because then he immediately remembered where he had seen this face of Baha'u'lláh. Y entonces Barga se quedó en shock porque inmediatamente se acordó dónde había visto el rostro de Baha'u'lláh. When he was a child, he had a dream one night. Cuando él era un niño, cierta noche tuvo un sueño And he woke everybody up screaming. y despertó a todo el mundo con sus gritos. And his parents said, what is the matter? Y sus padres le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? He said, I dreamt of God. Y él les dijo, he soñado con Dios. You dreamt of God? ¿Has soñado con Dios? Yes, I saw him. Sí, le he visto. You saw him? ¿Le has visto? He doesn't have a face. Él no tiene rostro. I saw his face. He visto su rostro. He came into the garden where I was playing with my dolls. You know, dolls is like idols. Él entró a la habitación en la que yo estaba jugando con mis muñecos, con sus ídolos. And he took all of them and he threw them into the fire. Los cogió todos y los tiró al fuego. So when Baha'u'lláh said, burn away the idols of vain imaginings, he remembered. Así que cuando Baha'u'lláh le dijo, quema los ídolos de las vanas imaginaciones, él se acordó de ese sueño. And he was shocked. Y estaba en shock. And then as he sat there, Barga said to himself, I know you are the supreme manifestation of God. Give me a clue. Show me a sign. Y entonces, mientras él estaba sentado ahí, se puso a pensar para sí mismo y se dijo a sí mismo, mirando a Baha'u'lláh, yo sé que tú eres la suprema manifestación de Dios, dame una pista, dame un signo. Now, in those days, many people of those type used to learn many verses in the Quran by heart. It was a way that they would learn
They would learn these words by heart. They didn't even know what some of them meant, but they would just learn verses by heart. And it was just part of their being to know these many verses. En aquella época era típico entre las personas de ese tipo, las personas religiosas, aprender de memoria muchos versos del Corán. Aprender, a veces ni siquiera sabían lo que entendían, pero lo que decían, pero los aprendían de memoria. And Varga, as he was sitting there, suddenly one of these verses went through his mind. Y Varga, mientras estaba sentado ahí, de golpe uno de esos versos se le vino a la cabeza. And Baha'u'llah was still pacing the room. Y Baha'u'llah todavía estaba caminando en la habitación. And as Baha'u'llah was pacing the room, he repeated that particular verse that was in his mind. Y mientras Baha'u'llah caminaba en la He habitación, recited it, yes. recitó ese mismo verso que recordó Varga en su mente. And Varga was shocked again. Y nuevamente Varga se quedó en shock. And he thought, well, perhaps it was just a coincidence. Y pensó, bueno, quizás solo haya sido una casualidad. And then in that moment, Baha'u'llah looked at him and said, Varga, is that not enough for you? Y en ese momento Baha'u'llah se volvió a dirigir a él y le dijo, Varga, ¿no es esta suficiente prueba para ti? This is some of the signs. And the manifestation of God does not show all of his glory to everyone. Estos son algunos de los signos, pero la manifestación de Dios nunca muestra la totalidad de su gloria a la gente. Because if he did, none of us would have free will. Porque si lo hiciera, si la manifestación de Dios nos mostrara toda su gloria, entonces nosotros perderíamos nuestro libre albedrío. We would all have to accept and bow everything that he says, what he says, because we'd have no choice. Todos deberíamos, al ver toda su gloria, todos deberíamos inclinarnos y aceptar cualquier cosa que él dijera, porque sería tan obvio que no tendríamos elección. But we all have free will, and this is a gift to us, and we must use it as best as we can, each of us, even to this day, and always. Pero todos nosotros tenemos libre albedrío y debemos usarlo en la máxima medida posible, hoy y en el futuro, siempre. And but sometimes with some of the friends who were faithful, particularly, he would show a glimmer of his glory, and that was enough for them. That was like a confirmation for them. Pero a veces, con algunos de sus creyentes más devotos, algunos de sus creyentes más devotos, él les enseñaría un pequeño destello de su gloria. One of them, whenever it was a Baha'i who came from Yazd and in Persia, and whenever he would tell this story, he would always start to shake because of what happened to him when he was in the presence of Baha'u'llah in Akka. Something happened, and whenever he would always tell this story, and he was always at the end shaking because of the power that he felt from Baha'u'llah. I can't put it there. Uno de esos creyentes que vio uno de esos destellos de la gloria de Baha'u'llah era un creyente de Yazd que viajó desde Persia a ver a Baha'u'llah, tuvo la ocasión de conocerle y que posteriormente, después de esa experiencia, siempre que relataba esa historia, le entraban temblores, se sentía agitado, se agitaba tanto que temblaba. He made his way from Persia through Ashgabat, if I'm right, and he made his way to Akka. Él fue hasta acá viajando vía Ashgabat. And when he first attained the presence of Baha'u'llah, and he sat there as Baha'u'llah was pacing the room, addressing the friends who were gathered around him, he sat there looking at Baha'u'llah for the first time. And he was overjoyed. He said, I was elated. I was so happy. I cannot explain this joy that I had. Y la primera vez que vio a Baha'u'llah fue en una habitación en la que Baha'u'llah, pues eso, caminaba por la habitación mientras se dirigía a los amigos. Y este hombre pues estaba totalmente sobrecogido y extasiado y elevado de haber podido ver a Baha'u'llah, y siempre lo expresaba de esta manera. And as he sat there, he thought of his three closest friends in Ashgabat and in Persia.
Y mientras estaba ahí sentado, pensó, recordó a sus tres mejores amigos en Isgabad y en Persia. And he just wished that they could be here instead of him, that his pilgrimage could be accepted as theirs. Y deseaba que sus amigos pudieran estar ahí con él. Y deseaba que su propio peregrinaje fuera aceptado como el peregrinaje de sus amigos, que no estaban ahí. And the moment that he thought of these three friends of his, Baha'u'llah stopped what he was saying. And he looked at this man. And he repeated their three names. And he said, verily, their pilgrimage is accepted. Y en And then he carried on. el momento que este pensamiento le vino a este señor, Baha'u'llah se paró, interrumpió lo que estaba diciendo, exclamó los nombres de estos tres amigos de este señor y le dijo, verdaderamente su peregrinaje ha sido aceptado. Please come and sit here. Welcome, welcome, sit here. Bienvenidos. This man fainted. He actually fainted when this happened. And his whole body started to shake. And Baha'u'llah came and tried to help him with water. And he had to be carried down the stairs out of the presence of Baha'u'llah. And this for him was something that he would never forget for the rest of his life. And whenever he would talk about it, he would always shake. Y entonces, debido a esta experiencia, este señor se desmayó, empezó a convulsionar, y Baha'u'llah tuvo que ir y él mismo ayudarle con agua, y después lo tuvieron que sacar entre varios. Y siempre que recordaba esta experiencia, pues siempre lo recordaba con mucha agitación y con temblor. There was another young man, he was about the age of 25, who made his way from Yaz to see Baha'u'llah. Había otro hombre que tenía unos 25 años que también consiguió hacer el camino entre Yazd y acá para ir a ver a And he Baha'u'llah. was with Baha'u'llah for 9 months. Y estuvo junto a él por 9 meses. And he said he never, ever had to ask Baha'u'llah a question. Y él decía que nunca jamás tuvo que preguntarle a Baha'u'llah ninguna pregunta. Baha'u'llah would answer it before he even said it. Baha'u'llah siempre le contestaba antes de que él expresara las preguntas. I'm very happy to mention his name. His name was Agha Tahir, and was it my grandfather? Y me hace muy feliz mencionar su nombre era Agha Tahir y era mi abuelo. And he, so many things happened when he was in the presence of Baha'u'llah. So many things happened. On one, he had almost every time he was in the presence of Baha'u'llah, he would ask Baha'u'llah to allow him to be a martyr of the faith. Y a él le sucedieron tantísimas cosas en la presencia de Baha'u'llah. Por ejemplo, siempre que alcanzaba su presencia, él le suplicaba a Baha'u'llah que le permitiera alcanzar el rango de un mártir, ser un mártir. This is something we don't understand. I think I shouldn't say we don't. I don't understand. Why people wanted to give their lives for Baha'u'llah. Y eso es algo que no podemos entender, bueno, o al menos yo no lo puedo entender. ¿Por qué hay personas que quieren dar sus vidas por Baha'u'llah? Some of us have got allergies to things like martyrdom. Algunos de nosotros tienen alergia a cosas como el martirio. But these people who were with Baha'u'llah, they didn't have any teachings. They didn't know about the world order. They didn't know about the equality of men and women. They didn't know about local houses of justice or the laws of Baha'u'llah. They didn't know any of these things. They just had Baha'u'llah in front of them. Pero estas personas en aquella época no sabían mucho de las enseñanzas, no sabían de la enseñanza de la igualdad entre hombre y la mujer, no sabían del orden mundial de Baha'u'llah, no sabían de las asambleas locales, no sabían de ninguna de estas cosas, de las leyes, no sabían de ninguna de estas cosas. Lo único que tenían era Baha'u'llah mismo. And all they wanted to do was to die for Baha'u'llah. Y todo lo que querían era morir por Baha'u'llah. It's like you put a candle out in the dark night. What happens? All of the living creatures, the insects, the moths, they want to come into that light.
And they'll even burn themselves into it. They don't know why, but they just want. That's the nearest I can understand. Es como, lo más que puedo entender es como si pusieras una vela fuera. Todos los bichitos, todos los insectos se acercan a ella y algunos incluso se dejan quemar por la llama. And every time Agha Tahir would sit in front of Baha'u'llah, almost every time, he would in his heart ask Baha'u'llah that he may lay down his life for Baha'u'llah. Y cada vez, casi cada vez que Agha Tahir estaba en presencia de Baha'u'llah, él pensaba en su corazón, por favor, Baha'u'llah. And every time Baha'u'llah would say no. Por favor, Baha'u'llah, permíteme dar mi vida por ti. Y Baha'u'llah cada vez le contestaba no. He said, you will live long to teach the faith of Baha'u'llah. Y Baha'u'llah le decía, tú vivirás muchos años para poder enseñar mi causa. And he lived till over he was 100. And he was wide awake to the last hour of his life. Y él vivió más de 100 años y hasta el último momento de sus días él estuvo siempre despierto y activo. On one occasion when he was in Akka, he realized that when he was coming to Persia, I should say, coming from Persia, he had one question to ask Baha'u'llah. It was a very unimportant question, but he wanted to know the answer. Cuando él viajaba de Persia acá, se le ocurrió una pregunta que quería hacerle a Baha'u'llah. Era una pregunta sin ninguna importancia, pero una pregunta que él quería conocer la respuesta. And this question was, are all the imams in Islam equal in rank or not? The guardians of Islam. These are the guardians of Islam. Y su pregunta era, ¿son todos los imames en el Islam chiita, los guardianes del Islam chiita, todos tienen el mismo estatus o no? And one day he received a message that Baha'u'llah wished to see him. Y un día Agha Tahir recibió un mensaje el mensaje que Baha'u'llah quería ver. So he immediately put his good clothes on and dressed himself and cleaned himself, and then he went from Akka to Bahji. Así que inmediatamente se arregló, se lavó, se puso sus buenas ropas y se fue de acá a Bahji a ver a Baha'u'llah. And as he walked, he kept on repeating the question loudly so that he wouldn't forget. Because every time he'd been in the presence of Baha'u'llah, he'd forgotten the question. Y conforme caminaba desde acá a Bahji, se repetía a sí mismo la pregunta en voz alta todo el rato, porque cada vez que él había querido hacer la pregunta a Baha'u'llah se la había olvidado. Y esta vez la repetía bien alto todas las veces para intentar retenerla. He finally reached the mansion where Baha'u'llah was living in Bahji. Finalmente llegó a la casa en la que vivía Baha'u'llah en Bahji. As he entered the door and started to go up the stairs, there's some stairs right by the door that you enter. Y conforme entró a la puerta y empezó a subir las escaleras a la planta donde residía Baha'u'llah, he looked up to the top of the stairs and he saw that Baha'u'llah is standing there. miró arriba de las escaleras, vio que Baha'u'llah estaba ahí en pie And he completely forgot everything. y se le olvidó todo His completamente. question, he completely forgot. Y se le volvió a olvidar la pregunta. And Baha'u'llah welcomed him. Y Baha'u'llah le dio la bienvenida, And then he sat him down. le pidió que se sentara And in his presence, he revealed a tablet in his honor. y en su presencia reveló una tabla en su honor. And in that tablet he says, verily, all the imams come from God, and to God they shall return. Y en esa tabla dice, verdaderamente todos los imanes vienen de Dios y a Él volverán. He and Nabil used to share a room together in Akka. Él y Nabil, el de Rompedores del Alba, solían compartir una habitación en Akka. And Agha Tahir used to have beads. You know what beads are? Prayer beads. Y Agha Tahir solía tener cuentas, las cuentas de las oraciones. And he used to walk around everywhere and do everything with these beads. Constantly. Y él, todos los sitios a los que iba, se llevaba las cuentas y las usaba And of constantemente. course they make a noise. Y ellas hacen cierto ruido, ¿no? And Nabil had had enough of it. Y Nabil ya estaba harto. So he couldn't, he just didn't want to, he just didn't like it anymore.
Y ya estaba bastante disgustado con el tema. So one day he just took these from Al Tahir and he threw them high up into the roof and Así, it landed on a nail that was in the wall. así que un día se las quitó, las tiró al techo y se quedaron colgando de un clavo que había en That el techo. nobody could reach it, you know. Y sí que nadie podía llegar, nadie podía subirse a cogerlas. And very shortly afterwards, suddenly, who should walk into the room but Baha'u'llah? Y poco después de eso, ¿quién entró a esa habitación? Pues ahora mismo. And the first thing he said, whose beads are those up there? Y lo primero que dijo fue, ¿esas cuentas de ahí de quién son? And Nabil said these belong to Malmiri, to Agha Tahir. Y Nabil dijo, son de Agataher Malmiri. He says, why are they up there? Y preguntó ahora, ¿por qué están ahí arriba? He said, because I've had enough of it. Y Nabil le contestó, porque ya estaba harto. He said, no, give them back to him. Y ahora dice, no, devuélveselas. No, he didn't want to. Y Nabil dice, no quiero. He says, why not? ¿Por qué no? Because he will carry on using them. Porque las va a estar usando todo el rato. Baha'u'llah said, give it back to him and I will assure you that he will not use them again. Devuélveselas, ahora le dijo, devuélveselas y yo te aseguro que no las va a volver a usar. He went up and he brought them down and he gave it to Agha Tahir, Entonces Nabil se subió, las cogió y se las devolvió a who Agataher. never used them again. He lost the interest in it somehow. Que Just nunca más las utilizó y perdió total interés en usarlas. just little stories I just share with you. Estas son algunas pequeñas historias que When quiero we're compartir con supposed to ustedes. stop us, he's going to do stuff. Pregunta que cuándo paramos. Time when Baha'u'llah was living there, En la época en la que Baha'u'llah vivía ahí, who was living in a cave, que vivía en una cueva, and nobody knew who he really was. y nadie sabía quién era él era en realidad. He was known as Darwish Muhammad. Se le conocía como Darwish Muhammad. And like all the manifestations of God, he took some time for himself so that he could converse with the Creator and could prepare himself for the tasks ahead of us. Y como hicieron todas las manifestaciones de Dios antes que él se dio un tiempo para poder prepararse y conversar con Dios antes de iniciar la tarea que se le había encomendado, que Dios le había encomendado. He left Baghdad without telling anyone, not even Abdul Baha knew where he went. Él se fue de Bagdad sin decírselo a nadie, sin decir a nadie dónde iba, ni siquiera a Abdul Baha. He went with a servant, Se fue con un sirviente. and very quickly afterwards that servant was murdered. Y poco después aquel sirviente fue asesinado. And Baha'u'llah was left alone, Y Baha'u'llah se quedó solo, a dervish, you can say. como un derviche. He was now living in the caves of Sulaymaniyah. Él vivía entonces en las cuevas de Sulaymaniyeh. And this little boy one day was walking, on that particular day, was walking past the entrance to the cave. Y ese pequeño niño, estaba pasando por delante, cierto día pasó por delante de la entrada de la cueva. And he was crying. Y estaba llorando. And Baha'u'llah called him over Y Baha'u'llah le llamó. and said, why are you crying? Y le preguntó, ¿por qué estás llorando? And this little boy was very attracted to Baha'u'llah. Y este niño se sintió muy atraído hacia la figura de He Baha'u'llah. said, because I have lost my book, and the teacher would write a sentence on the top of the page, and he had to copy it and take it to the teacher. And he said, when I go back tomorrow without this, I'll be in trouble. Dijo, pues porque he perdido mi cuaderno. Entonces el profesor me escribe una frase en la hoja, arriba de todo, yo tengo que copiarla varias veces y cuando mañana no lleve el cuaderno, pues voy a tener problemas. And Baha'u'llah assured him that it was all right. He said, I will give you a piece of paper that you can take to your teacher, and I will write something on the top of it. Y Baha'u'llah le dijo, no te preocupes, todo irá bien. Te voy a dar una hoja de papel y voy a escribir yo una frase y tú la copiarás para llevársela al profesor. See, so you can copy. Now, to explain this story, you need to know what calligraphy is. Para entender la historia necesitáis saber qué es la caligrafía. It's the art of writing. Es el arte de escribir. And it was a religion in the time of Baha'u'llah. Y en la época de Baha'u'llah era como una religión. Do you know what religion is today? ¿Sabéis qué es lo que es hoy la religión? Football.
That is religion for people today. In those days, calligraphy was like that. And people took such an interest in it. En esa época, pues, la caligrafía era como hoy es el fútbol y la gente tenía muchísimo interés en el tema de la caligrafía. They used to say that once in a town where there was an earthquake, all the buildings collapsed and they went to look for people. And they saw at the bottom of the building, in the middle of the building, there was a man with his paper and his pen writing and completely unaware of what was going on. Se dice que en una ocasión hubo un terremoto, se destruyeron algunas casas y cuando fueron a una de ellas y fueron a sacar las ruinas, vieron a un hombre abajo, en la planta de abajo, que seguía escribiendo su caligrafía inconsciente total de lo que había pasado a su alrededor. And they shouted, "Get out, get out." Y le gritaron, levanta, levanta, sal, sal. And he looked up and he said, "I have made a perfect V." Y él miró arriba y dijo, he hecho una B perfecta. This is how important it was. Así es como era importante la caligrafía en aquel entonces. When this child took this piece of paper to school the next morning, and he had copied everything under it, the teacher immediately said, "Who has written this?" Así que cuando este niño al día siguiente fue a la escuela y llevó la hoja con la caligrafía de Baha'u'llah a su profesor, el profesor dijo, ¿esto qué es? ¿Esto quién te lo ha escrito? Baha'u'llah had the most exquisite handwriting. Ahora tenía la letra más exquisita. And the teacher stopped the class, and with the other teachers and this little boy, they followed the boy to the cave. Así que el profesor paró la to see clase y junto con los demás profesores y otros alumnos se fueron con el chaval a buscar la cueva en la que estaba Baha'u'llah. And Baha'u'llah warmly welcomed them. Y Baha'u'llah le dio la bienvenida muy calurosamente. And they found themselves attracted to him. Y ellos se sintieron muy atraídos hacia él. And they said, "Please come to our town and visit us." Y ellos le dijeron, por favor, venga a nuestro pueblo y visítenos alguna vez. And Baha'u'llah did, and he went and he visited them a number of times. Y Baha'u'llah sí lo hizo, fue al pueblo y les visitó en varias ocasiones. He would drink tea, he would drink coffee with them. Llegó a tomar el té y café con ellos. These people were the followers of one of the major sects of Islam that was founded by Ibn Farid. Estas gentes sean seguidores. No, very well. Estas gentes sean los seguidores de una secta importante de Islam fundada por Ibn Farid. And Ibn Farid, as a Persian, they say it in Arabic the other way, as you're right. Ibn Farid was a poet, and he used to write his teachings in a form of poetry that would have a special rhyme and meter and rhythm and construction. That's right word, yeah. Y Farid era un poeta y él solía escribir sus enseñanzas en forma de poesía con una métrica y una rima muy concreta. And they would gather together in the evenings, these people in this town. And they would challenge somebody as they were sitting there in the evening to stand up and to compose one verse in this same style. Y las gentes de este pueblo era su costumbre por las noches juntarse, reunirse y desafiar si alguien se atrevía a salir voluntario y componer un verso en ese estilo, el estilo de Farid. And if someone could compose one, it was a great night of celebration. Y si alguien pudiera componer una, entonces era una gran noche de celebración, de juerga. And one day they invited Baha'u'llah in their midst if he would compose one verse in this same style. Y entonces en una ocasión que Baha'u'llah estaba entre ellos, le invitaron le animaron a componer un verso, si quería componer un verso en ese estilo. And within an hour or so, Baha'u'llah revealed over 2,000 verses in the same style. Y en apenas una hora, Baha'u'llah reveló 20.000 versos en ese estilo. That they were completely overwhelmed. Se quedaron absolutamente sobrecogidos. And they regarded him more important than Ibn Farid. Y pasaban a considerarle, muchos de ellos pasaron a considerarle más importante que el propio Ibn Farid. And they asked Baha'u'llah if he would write them down, these verses. Y le pidieron a Baha'u'llah si podría escribirlos, esos versos. And he wrote 127 of these and this gave it.
Y Baha'u'llah escribió 127 de esos 20.000 que había recitado y se los dio. I will stop just to say that one of them one day, years and years ago, in the time of Mr. Balyuzi, when he was asking people to do some work for him in Iran, one of them went into these mountains and saw one of the writings of Baha'u'llah on the wall of one of these local people. And he said to this man, could I buy this from you? Y en la época del señor Balyuzi, cuando pedía gente que le ayudara para sus libros, un Bahá'í fue a Sulaymaniyah, a esta ciudad, a este pueblo, y este hombre se encontró que en la pared de una de las casas de esta gente estaba enmarcado uno de estos versos. Y le preguntó a esa persona, ¿te lo puedo comprar? This man said, never. He said, if you offer me $1 million in cash, he said, we will never part with this. Because this is where all the success and joy and happiness in our family comes from Darwish Muhammad. Y esa persona le dijo, de ninguna de las maneras, aunque me ofrecieras $1 millón al contado, de ninguna de las maneras te vendería esto, porque toda la felicidad, toda la alegría y todo lo que viene en nuestra familia es por este verso del Darwish Muhammad que tenemos con nosotros. And we today have that blessing. It's our choice to carry out his precepts ourselves or not. Nobody else is responsible for us to make that decision. It's just ourselves. What a blessing we have in this world. And it will change our lives in the same ways that man refused to part from that, just that writing of Baha'u'llah. Así que nosotros en este día tenemos la bendición, el privilegio de llevar a cabo en nuestras vidas las enseñanzas de Baha'u'llah, seguir sus preceptos y enseñanzas. Es algo que depende única y enteramente de nosotros, no depende de nadie más, solo depende de nosotros de tener ese privilegio de la misma manera que este señor era incapaz de desprenderse de ese pequeño verso de Baha'u'llah que tenía en su pared. I thank Amin Jun for doing this. I feel very honored to sit beside him because as I said, I would prefer to listen to him talking. And also I thank you for being so patient with me. Bless you. Agradece mucho la paciencia a todos ustedes y está muy feliz de haber estado con ustedes.